Bienvenidos a Sanamente. Hoy nuestro programa está dedicado a la estética y para ello vamos a empezar hablando de las dudas más frecuentes que tenemos acerca de las cirugías estéticas. Para eso estamos acá en el consultorio del doctor John Ditze, él es cirujano plástico y nos va a hablar sobre este tema. ¿Cómo estás, doctor? Hola, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda tu teleaudiencia. Y sí, un tema muy interesante. ¿Verdad que sí? Muchas gracias a vos por recibirnos acá en tu consultorio. No, por favor, cuando quieran, las puertas están abiertas. Y sí, vamos a hablar de cirugía, ¿verdad? Exactamente. Empezando, doctor, ¿cuáles suelen ser las cirugías plásticas más frecuentes? Y en nuestro país, por lejos, la lipo. La lipoescultura es lo más frecuente, lo que más piden. También los hombres se hacen lipos, ¿sí? Y también está entre los más pedidos. Ahora, le sigue el aumento de mamas con prótesis de mama, también el aumento de glúteos con prótesis de glúteos y tercer lugar sería la rinoplastia, la cirugía de la nariz. Exactamente, Sí. Entonces, viste, los hombres también ya se están empezando a hacer cirugías plásticas y también ya se están cuidando, quieren verse bien y quieren sentirse bien por sobre todo, ¿verdad, doctor? Exactamente, tiene que ver también con la salud, sobre todo la salud mental. Hay muchos pacientes que no están contentos realmente con su imagen e inclusive eso les puede llevar a la depresión, pueden estar desanimados y una cirugía plástica bien indicada y bien realizada le aumenta la autoestima y realmente le cambia la vida y le mejora la salud, inclusive eso, la salud mental también eso le mejora. Claro, se sienten más seguros de sí mismos, entonces se aman más a sí mismos y se tienen, como vos dijiste, más autoestima, ¿verdad? Sí, inclusive eso le ayuda a conseguir un mejor trabajo o a posicionarse mejor en el campo laboral y desenvolverse mejor en el día a día con la autoconfianza que después ellos reflejan. Exactamente. Y doctor, ¿a partir de qué edad se pueden realizar las cirugías estéticas? Depende de qué tipo de cirugía. Ahora, por el orden de frecuencia, como la lipo es lo que más se busca, siempre se recomienda tener la mayoría de edad. Por lo menos tener 18 años cumplidos para hacerse una lipoescultura. Y otra de las cirugías más pedidas, la rinoplastia, por ejemplo, ya la estructura de la nariz ya está formada a partir de los 15 años. Entonces hay que esperar por lo menos hasta los 15 años y tener el consentimiento informado, firmado y la autorización de ambos padres. Ahora, cirugía de orejas, por ejemplo, otoplastía a partir de los 7 años de edad ya están formadas todas las estructuras de la oreja y a partir de esa edad se puede operar, por ejemplo, las orejas en abanico que se dice, que también le produce muchísimo complejo, muchos problemas e inclusive depresión a los chicos debido al bullying que hoy en día tienen, ¿verdad? Doctor, ¿y se pueden realizar varias cirugías estéticas al mismo tiempo? Sí y no, depende del paciente, ¿verdad? Primero que nada, no se tiene que pasar más de 6 a 7 horas en total de cirugía. Entonces vas a calcular ahí, por ejemplo, aumento de mamas con prótesis dura unas 2 horas. Si la lipo no es grande, dura unas 3 horas. Entonces, en total lleva unas 5 horas. Ahora, si el paciente es bien seleccionado, un paciente muy saludable, muy atlético, sin ningún riesgo, vamos a decirle, sin mucho riesgo, vamos a decirle. Eso también es otro tema que hay que decir, ¿verdad? No existe cirugía sin riesgo. Claro. Lo que hacemos es disminuir al máximo el riesgo. Ahora, si es un paciente muy saludable y bien seleccionado, sí puede ser de más cantidad de horas. Perfecto. Y las mamis en casa tuvieron su hijo y quieren volver a tener un cuerpo atractivo. ¿Qué pueden hacer ellas? ¿Qué clase de cirugía estética pueden hacer? Eso, sobre todo el consejo para las mamis, ¿verdad? Sí. Que si se embarazan, que sean el peso saludable, que no suban más de 10 a 12 kilos durante todo el embarazo y de esa manera también su cuerpo no se va a modificar mucho. Ahora, si se modificó mucho el cuerpo después del embarazo, si fue un parto natural, hay que esperar por lo menos 3 meses para pensar en una cirugía plástica. Si fue una cesárea, hay que esperar 6 meses para pensar en una cirugía plástica. Y ahí el problema más frecuente suele ser la pared muscular del abdomen, suele quedar un poco flácido. Entonces con una abdominoplastía o la famosa dermo que se le conoce, se hace la sutura de los músculos rectos abdominales en el medio. Esa es la aplicatura de los rectos, se aprieta como si fuera una faja
y ahí queda el abdomen bien plano y después se saca el exceso de piel con la cirugía y es la cirugía más frecuente de las mamis, ¿verdad? Que quieren volver a recuperar esa cintura y el abdomen plano. En cuanto a las prótesis mamarias, ¿cómo se decide el tamaño que se va a usar? Porque famoso viene la paciente y dice, mi amiga se puso tantos ml y yo quiero ponerme el mismo tamaño, ¿verdad? O sea, ¿qué factores influyen y qué hay que tener en cuenta en el momento de elegir el tamaño? Eso, son muchos los factores, pero lo más importante es, primero que nada, hay que ver cómo es la mama de la paciente. Si ella tiene poquísima mama o si ya tiene una cierta cantidad de glándula mamaria y entonces, de acuerdo a eso se decide. Ahora, la prótesis de mama tiene dos medidas, tiene la base y tiene la altura de la prótesis. Ojo que al aumentar el tamaño de la prótesis, aumenta también el tamaño de la base. Entonces hay que tener en cuenta la medida del tórax de la paciente, ¿sí? Si ella es muy fina, es muy flaca, muy delgada, no podemos colocar una prótesis demasiado grande porque la prótesis crece hacia los costados. Entonces va a dar la apariencia de que ella está gorda o de que hay pacientes que al colocar demasiado grande ya caen en el error de parecer gorda. Realmente parece como que tuviera un aspecto raro la mama. Entonces hasta cierto límite se toma la medida del tórax y que no sobrepase ese límite la base de las prótesis. Perfecto, entonces siempre tener en cuenta esos detalles, buscar un buen profesional, ¿verdad? Para que quede un resultado estético más allá del tamaño que la paciente prefiere, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta también esos detalles. Y en las personas activas que se van al gimnasio, practican ejercicio regularmente, pero no logran deshacerse de esos famosos salvavidas que tenemos, ¿verdad? Sí. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Los salvavidas o las famosas cartucheras, le dices, ¿verdad? Justamente, es buenísima tu pregunta. La lipo, ¿sí? Es para retirar gordura localizada. No es para retirar grandes cantidades de gordura y esos son los pacientes ideales. El que tiene una gordura localizada, con una lipo se soluciona, se aspira y queda un resultado fantástico. Claro, porque son esas gorduritas que por más dietas y actividad física que uno suele hacer, ya no desaparecen, ¿verdad? Eso, exactamente. A veces tiene que ver con la edad también, ¿verdad? Claro, a medida que aumentamos con la edad también es más difícil deshacerse de esas gorduras localizadas. Ahora, solamente se puede aspirar 5 a 6% del peso corporal total en una lipo. Entonces, a tener en cuenta eso, la lipo no es para bajar de peso y esos son los pacientes ideales, el que tiene su gordura localizada y son los que tienen los mejores resultados. Excelente. Y luego de la lipo, ¿el paciente vuelve a acumular grasa en esas regiones o ya no? Sí. Eso es una buena pregunta. Después de la lipo, ¿se puede subir de peso? Claro que sí. Si uno no se cuida en su alimentación, va a volver a ganar peso. Sobre todo después de la lipo hay que dejar una pequeña capa de gordura de 1 centímetro debajo de la piel para que la piel no quede irregular, que no tenga ese aspecto de celulitis. Entonces, al subir mucho de peso, al subir 20 o 30 kilos, uno también acumula gordura alrededor de los intestinos en una estructura que se llama epiplón, es la gordura visceral. Esa gordura empuja de adentro para afuera la pared muscular. Entonces vos mirás tu barriga y notás que está redonda, pero tocas tu piel y es muy fina donde te hiciste la lipo. Y entonces decís, ¿por qué está redonda mi barriga? Porque justamente se acumula gordura alrededor de los intestinos y eso no podemos aspirar. No se puede meter una cánula ahí y aspirar eso porque se va a perforar todos los intestinos. Entonces eso solamente con alimentación después se baja. Exacto, la grasa visceral, la famosa panza de cervecero, ¿verdad? Exactamente, sí. Bueno, ¿y cómo se puede complicar una cirugía estética o por qué se puede complicar? Eso, uno de los mayores secretos está en la selección del paciente, ¿sí? Por ejemplo, vemos mucho en las noticias, de repente se murió después de la lipo, ¿verdad? Y sí se ve eso en las noticias, pero primero que nada, lo que te dije, ¿verdad? La lipo no es para bajar de peso, es para retirar gordura localizada. Y segundo, no puede venir una paciente que tiene obesidad grado 1, obesidad grado 2 a querer hacerse una lipo. Yo le recomiendo bajar de peso. Ahora, hay algunos cirujanos que le van a aceptar, ¿verdad? Depende, de repente, alguien que no operó mucho en el mes y que tiene muchas cuentas para pagar y que acepta ese tipo de cirugías. Lastimosamente ocurre, ¿verdad? Y hay mucho riesgo. Máximo se puede aspirar 5 a 6% del peso corporal total. Entonces, teniendo esos cuidados,
se reducen al máximo los riesgos. Eso es otra cosa también, no existe cirugía 100% segura donde, doctor, no hay ni un riesgo. No, claro que hay riesgo, pero lo que hacemos es disminuir al máximo esos riesgos. Claro, porque es una cirugía Eso, exactamente. Es un procedimiento invasivo que, como cualquier cirugía que no sea estética, también tiene sus riesgos, ¿verdad? Entonces, eso, tiene que ser bien indicado y sobre todo realizar en un lugar seguro. Siempre operar en el hospital. La lipo se hace en el hospital con un equipo, con un soporte, ¿verdad? Donde haya terapia intensiva. Entonces, ese tipo de cosas también a tener cuidado, ¿eh? No lipo en el consultorio, siempre hay que cubrir todas las posibilidades. Puesto. Entonces, a tener en cuenta todos esos detalles, siempre hacerlo con un buen acompañamiento médico. Entonces, muchas gracias, doctor, por recibirnos acá en tu consultorio. Me encantó hablar de este tema que las chicas les encanta saber, y ahora en esta época hay muchísima gente que se quiere hacer cirugía, ¿verdad? Sí, estamos en las puertas del verano, sí. La agenda llena, pero la mayoría de las cirugías se recuperan en máximo un mes. Entonces hay tiempo todavía para operarse y disfrutar del verano. Hay tiempo todavía para llegar bien al verano, ¿sí? Claro que sí. Muchas gracias, doctora. Y muchas gracias a tu teleaudiencia también. Ahora nos vamos a un breve corte y ya volvemos con más Sanamente.